C7 Letras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañen en este espacio C7 Letras. Ya lo sabe que aquí buscamos que usted pase un momento agradable acompañado de la literatura, los libros y sobre todo que este programa va dirigido hacia las masas, a las masas encefálicas. ¿Y sabía usted que los museos también implican una forma de comprender otros pasajes de la historia, no únicamente de la ciudad, sino inclusive de la humanidad misma? Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Samuel, muchas gracias por esta nueva invitación. No, pero no tiene que agradecer, doctor. Ya sabe que aquí estamos siempre para apoyarlo, para levantar el ritmo, pero sobre todo para que usted aprenda. Eso se me hace muy importante. Usted va a aprender aquí en ese programa. Ya sabes que uno a mi edad nunca deja de aprender. Oiga, doctor, cuando platicamos de los museos, sabemos que son esta parte de la historia en el cual vemos reflejado una evolución. Sí. Y aquí en Guadalajara tenemos un museo que es especial, que es por todos conocido, al menos en nombre, y que sin duda alguna nació siendo uno de los grandes proyectos de esta Guadalajara. Ya hablamos del Museo de la Ciudad. Así es. Doctor, ¿qué onda con este museo? Mira, Samuel, este museo es un proyecto que inicia en los últimos años de 1989, cuando está de alcalde de Guadalajara don Gabriel Covarrubias Ibarra. Y una persona que merece el don, ¿eh? Ese señor sí era todo un don, no como otros que se ponen por ahí el prefijo ese. Don Gabriel, a través de su Oficialía Mayor de Cultura, había creado un consejo consultivo de la cultura que presidía en las juntas Ignacio Bonilla, que era su oficial mayor de cultura, y que a las juntas iba siempre él, a las juntas que teníamos en forma primero mensual, después conforme los tiempos eran más cercanas dentro del tiempo del mes. Y este proyecto surge cuando se plantea en ese consejo qué le iba a dejar el ayuntamiento que presidía don Gabriel, que era 89-92. Curiosamente un ayuntamiento muy sui generis porque no era de 3 años. Por ajustes electorales era de 3 años, 3 meses. Ah, vaya. Por eso nos alcanzaba a tocar febrero de 1992, cuando la ciudad de Guadalajara cumplía 450 años, esta Guadalajara. Entonces empezó la discusión de que unos arcos, un edificio, una escultura monumental, etcétera. Y bueno, pues se hizo la reflexión de que pues, los arcos ya existían por los 400 años, en la época de Silvano Barba González. Hablamos de los arcos que están en la Minerva. De los arcos que están ahora a unos metros de la Minerva, que ya existían los arcos, en la Minerva no. Y entonces se le ocurrió a uno de los miembros del consejo, don Javier Torres Ladrón de Guevara, que acababa, yo no me acuerdo si acababa de salir del Cabañas o estaba todavía yendo y viniendo como director del área de pintura y curaduría museográfica del Cabañas, y se le ocurrió decirle a don Gabriel: oiga, don Gabriel, vamos dejando algo que aporte a la ciudad, no solamente porque hubo quien propuso un monumento en lo que ya está ahora prácticamente desapareciendo, que era la glorieta que estaba en la Normal, ¿te acuerdas? Sí, claro. Donde se juntan alcalde para seguir hacia Ávila Camacho. Entonces, don Javier propone que se haga todo un proyecto arquitectónico y museográfico para crearle un museo de historia a la ciudad de Guadalajara. Finalmente, en un par de juntas se aprobó el proyecto por don Gabriel. Se crearon prácticamente 2 comisiones. Una comisión era buscar el sitio y decidir el sitio donde se iba a hacer el museo. Otra comisión era hacer el museo. Claro. Finalmente también, y valga la redundancia, se adopta la decisión de no crear un edificio nuevo, porque no había además los recursos, sino adquirir un edificio histórico que en aquel momento estaba prácticamente sin uso y que había sido todo
habían sido las oficinas de Lina, había sido una negocio, una tienda de artesanías jaliscienses, había sido sala de fiestas, antes había sido casa particular y antes de casa particular tenía una historia muy larga que ya te la platicaré. Entonces se decide comprar este edificio que se encuentra en la confluencia de la calle Independencia, sí, llegando a la calle de Mariano de la Bárcena, que era uno de los claustros sobrevivientes del gran convento de las monjas capuchinas de Guadalajara del siglo XVIII. Obviamente el claustro ya había pasado por muchas adaptaciones y no diría remodelaciones, sino nuevos contextos, porque había sido solamente de una planta y en ese momento ya era de dos, pero no desentonaba. Entonces don Gabriel adquiere el edificio, sí, a sus propietarios entonces y empieza, bajo la dirección del arquitecto Ignacio Vázquez Eseña, un hombre con una sensibilidad cultural maravillosa, la remodelación del edificio, porque estábamos en 1990. O sea, el tiempo encima. Con el tiempo totalmente encima, porque la idea era que el edificio lo inaugurara el presidente de la República cuando venía a Guadalajara con motivo de las fiestas del 450 aniversario. Que se hicieron muchísimas fiestas bajo la coordinación de Ignacio Bonilla. Te puedo decir que se hicieron más. Entre todo lo que se hizo para conmemorar Guadalajara en esos 2 años, 90, 91 y 90, bueno, 3 años, 92, se hicieron más de 150 actividades, nada más en función a el 450 aniversario. Los sellos postales, las monedas, la colección de libros que me tocó dirigir, que se llamaban del 450 aniversario. Salieron 16 tomos, uno cada mes, interesantísimo. Y bueno, entonces se le encarga a don Javier que empiece inmediatamente la planeación del museo para que vaya paralela a la reconstrucción o a la restauración del edificio. Entonces la finca va por un lado y nosotros vamos por el otro lado. Y digo nosotros porque don Javier hace su preproyecto, diríamos, e invita a 3 personas a que colaboremos con él en la coordinación del proyecto. Él es el gran coordinador, invita a un museógrafo que se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero el apellido era Talavera, un hombre ya mayor de edad, que lamentablemente dentro del proyecto pronto falleció. Invita al arquitecto Daniel Vázquez, que también ya no nos acompaña, hace tiempo que murió, ya tu servidor. Y nosotros 3 y él 4 que nos repartimos el trabajo. Daniel Vázquez se va a encargar de toda la cuestión de la investigación urbana y del crecimiento de la ciudad, que tenía una mapoteca impresionante sobre Guadalajara. Luego al maestro Talavera se le encarga toda la cuestión de la planeación museográfica. Don Javier se encarga de toda la cuestión de la plástica y de la coordinación general, y a mí me toca la cuestión de la investigación de la historia de Guadalajara. ¿Y cómo le hizo si todavía no me conocía? Pues yo no sabía nada, ya te has de imaginar. En ese momento. Allí empecé a aprender precisamente. Bien nomás, doctor. Yo tenía ya 40 y tantos años, pero era totalmente analfabeta. Entonces empezamos allí y nos reuníamos, sí, pues hasta 3 veces por semana, en casa de don Javier. Llegábamos a las 7:30, 15 para las 8. No, don Javier estaba entonces dirigiendo el Centro de Arte Moderno. Estaba de director allí. Y salíamos a las 11 o 12 de la noche, y planos y textos y división de salas, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un trabajo muy arduo, muy interesante. Pronto nos apoyó don Gabriel con algunos auxiliares para investigaciones y cosas así, a los que los necesitaban, o los que nos necesitábamos, y empezamos a trabajar en el proyecto museográfico y bueno, a mí me tocó el guión general, ya después se harían precisiones,
Y don Javier se encontró con algo muy interesante. El edificio, que era, te repito, un claustro más los lavaderos que habían sido de las monjas, un pequeño patio trasero, no era muy grande, pero no había más. Y además era rescatar un edificio siglo XVIII. Qué padre. Entonces se decidió que en lugar de hacer que una sala de arqueología que no hay en Guadalajara, pero bueno, otra sala, él se dijo, vamos a hacerlo por siglos. Cada sala de las que tenemos va a representar lo que sucedió en Guadalajara en ese siglo, en todos los órdenes, en el orden histórico, en el orden artístico, en el orden religioso, en el orden social. Político. Entonces imagínate, suena muy interesante porque dices tú, bueno, pero qué maravilla, sí, pero lo fácil es hacer mucho, lo difícil es de mucho seleccionarlo, porque las salas no eran precisamente muy grandes y teníamos que atenernos a poner allá adentro lo más importante de cada uno de los siglos. Y entonces entrabas tú, se arregló el claustro, porque era un claustro. Si me lo permite, doctor, antes del claustro, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para continuar con esta interesantísima charla, doctor. C7 Letras. Qué bueno que continúa con nosotros y seguimos platicando con el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo y nos hablaba, doctor, sobre estos preparativos para lo que es el Museo de la Ciudad de Guadalajara. Sí, mira, te decía que ya que se hizo el primer, diríamos, borrador, después nos trasladamos a tener las juntas en la sala de juntas del Centro de Arte Moderno. Allí se empezaban, nos reuníamos, te repito, 2 y 3 veces por semana. Empezó a crecer un poco más el equipo y ya fuimos asentando concretamente qué se iba a presentar en cada una de las salas y quedó el museo dividido, una sala del XVI, una del siglo XVII, una del siglo XVIII, una que le llamábamos entre siglos, que era la parte final del XVIII y el principio del XIX para hablar de la independencia, luego el XIX hasta la época de la muerte de Juárez, y luego el porfiriato, y se cerraba, porque se nos acabaron los espacios, con la revolución, con los antecedentes. No alcanzamos a hablar hasta 1914, donde estaba Diegues. Entonces fue un trabajo muy interesante, porque luego además dijimos, bueno, ok, ya tenemos los textos. Para eso don Javier, que era un experto en hacer museos, ya había hecho los, diríamos, los formatos donde se va vaciando la información, donde a un lado vas poniendo lo que se necesita o se requiere de iluminación, las piezas que vas a exponer, y nos encontrábamos con que vamos a exponer. Entonces don Javier, que era un hombre de una generosidad impresionante, tanto en su vida personal como en su vida cultural, un hombre que nunca te negaba ni un consejo, ni un dato, ni una información. Porque habemos algunos historiadores que somos muy egoístas y que no nos gusta dar los datos. No, no, él era un hombre que no te puedes imaginar su generosidad. Tú le pedías un auxilio sobre una pintura, sobre un texto, sobre un libro, hasta te los prestaba de su biblioteca, cosa que nunca se hace, porque nunca te los devuelven. Bueno. No saque traumas nomás. No más, ¿eh? Fíjate que he perdido muy buenos libros así prestándolos. Ah, pues qué bueno que me dice cuándo me va a prestar. Pronto no, pronto no. Y bueno, entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué vamos a exponer? Don Javier, te repito, había sido uno de los grandes coleccionistas, no solo de arte, sino de arte y de artículos históricos que había en Guadalajara. Él es uno de los fundadores de aquella asociación, que ahorita se me ve el nombre, de aquella asociación de anticuarios, donde estaba Mario Collignon, donde estaba Javier, el subastador Paco. Que Paco ni había nacido, hombre. Santana, donde estaba Jaime Huerta, donde estaban los grandes señores que sabían de antigüedades. Y entonces él dice, yo presto mi colección. Vámonos. Así, tal cual. Yo presto en comodato mi colección
No, pues con su pura colección Llenaron. llenamos prácticamente el 90% del museo. El resto se adquirieron algunas piezas, algunos prestamos otras piezas, pero con la colección de don Javier era fantástica. Imagínate tú nada más que entrabas a la sala del siglo XVI y te encontrabas primero una maqueta muy interesante que consiguió él del Valle de Atemajac, una maqueta en alto relieve hecha por el INEGI, si no me equivoco, maravillosa. No era del INEGI, la hizo alguien de la Universidad de Guadalajara, pero ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues junto a esa estaba una lombarda, que es una lombarda, es un cañoncito del siglo XV, que era propiedad de don Javier y que lo había comprado en una subasta muy importante que hubo en la Ciudad de México, que algún día te platicaré de eso. Y esa lombarda la había comprado quien subastó, que era un general, cuando estaba de agregado cultural en los Estados Unidos. Esa lombarda era propiedad de aquel famoso visionario norteamericano que inventó algo de los aviones o alguna cosa de esa, ya tú sabes a quién me estoy refiriendo, que después vivía encerrado en los cuartos. Sí. Bueno, y esa lombarda era la última lombarda sobreviviente original de las 14 que había traído Cortés para armar los barquitos con los que sitió Tenochtitlán. Esa lombarda se había ido del país, comprada por este hombre, estaba en los Estados Unidos, la recupera el general y la compra don Javier y se la trae a Guadalajara, que es una historia muy bonita, la anécdota de la subasta esa. Entonces, tenías tú ahí una lombarda anillada, pues son unos cañoncitos de unos 60, unos 40. Sí, de los que se cargaban entre dos soldados en los hombros. Claro. Angostita, anillada, perfectamente identificada, siglo XV, italiana, pero usada en la conquista de México en 1520 y 21 por las tropas de Hernán Cortés. Esa era una pieza, imagínate nomás las piezas de lujo que había en ese museo. Y así se fueron poniendo diferentes piezas fantásticas en cada una de las salas. A mí me tocó tuve que hacer trámites para conseguirlo en los Estados Unidos, tener en una de las vitrinas el primer libro que se imprimió en Guadalajara, que eran las honras fúnebres del señor alcalde, 1792. Ya no había en México, porque no hay, deben quedar seguramente en todo el mundo 7 libros, de los 8 libros, de los cuales 4 están en Estados Unidos y los otros 4 están en colecciones particulares. Bueno, pues a través de un amigo norteamericano que ya murió, el historiador Michael Mates, se compró una edición y se trajo al Museo de la Ciudad. ¿Ah, sí? Entonces podías ver en una vitrina el primer libro completo que se imprimió en Guadalajara en 1792, que era pues un incunable. ¿Podemos considerar, doctor, que ese es el primer libro en Guadalajara? No, ese es el primer libro que se imprime en Guadalajara. Ajá. ¿Sí? O sea, nosotros le decimos incunables a las primeras ediciones que nacen de la primera imprenta. Sí. Guadalajara no tuvo imprenta hasta que el señor alcalde, mediante sus contactos y sus recursos, la trae a Guadalajara. Y su prestigio, doctor. Y su prestigio, indiscutiblemente. Digo. Pero fíjate que él pagó todo para que viniera este impresor, que por cierto la puso en lo que, bueno, en lo que es la Casa de los Perros, pero cuando la Casa de los Perros estaba a la mitad de la calle, antes de que la recortaran. En el solar. Lo que era el solar. Sí, porque ahorita, bueno, allí se puso la primera imprenta de Mariano Valdés Telles Girón, de ahí salió ese libro. Por eso lo consideramos un incunable. Sí, claro. Todos los libros que son los cuentos con los dedos de la mano, los que salieron de Mariano Valdés Telles Girón, se consideran incunables. Pues este es el primero. Y ahí estaba en el Museo de la Ciudad. Y digo en pasado estaba, porque en mi última visita al Museo de la Ciudad me llevé la sorpresa de que esas salas que tienen un techo de tezontle maravilloso, pues ahora son auditorio. Y todo lo que estaba allí, no sé en dónde está. Se llevaron todo lo que había del entresiglo y todo lo que había de los primeros momentos de la independencia en Guadalajara. Híjole. Y ahora veo sillas y un presidium y un podium para
ceremonias. Bueno, ¿y dónde está todo eso? No tengo la menor idea. Pero imagínate esa pieza, nada más piensa en esa pieza, el primer incunable tapatío en Guadalajara. Doctor, ¿lo primero que escribieron los tapatíos fue crónica? Mira, el primer libro del que el doctor Arturo Chávez Geijo hace más de 50 años, no más, 60 años, en uno de sus libros, que por cierto yo reedité en la colección del 450 aniversario, Guadalajara de ayer, habla de un testamento del siglo XVI, que ahorita se me va a la memoria el personaje, de un hombre que escribe una novela de caballería en Guadalajara y que los hijos, él estaba en el momento del testamento, les menciona que les deje el manuscrito, etcétera, etcétera, y los hijos toman la determinación, según dice Chávez Geijo, de mandarlo a imprimir, obviamente, a España. Claro. Entonces, este sería el primer libro del que tenemos conciencia que se escribió en Guadalajara, mas no lo conocemos. De allí sí nos brincaríamos a la siguiente, que es la crónica que tú conoces del padre franciscano Fray Antonio Tello, al cual la orden le da la instrucción de escribir esa crónica miscelánea de la Santa Provincia de Jalisco, que el fraile la planea en 5 tomos, escribe el 2, el 3, el 4 y el 5. Por cierto, nosotros no la tenemos. El original de Tello, que así le conocemos porque claro, él es Fray Antonio Tello y tú lo conoces muy bien, el original se encuentra en la biblioteca, es de los tesoros de la biblioteca James Carter Brown en Rhode Island. Allí se encuentra el original. Híjole. Los otros sí hay aquí en la biblioteca pública, pero es el primero, el básico, no el primero, es el segundo, porque creemos que el primero nunca lo escribió. Doctor, vamos a ir a una pausa y ahorita que regresemos vamos a tratar de saber qué pasó con ese primer tomo que nos menciona, doctor. En un momento regresamos con usted. C7 Letras. Continuamos platicando con el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Doctor, nos quedamos en Tello. ¿Qué onda con el primer libro? Mira, pasa lo siguiente. El primer libro, yo creo, resulta que en el 5º está el índice completo de toda la obra de Tello. Ajá. Y el primer libro, yo creo que lo dejó para el final, porque es la generalidad, como tenía que hacer todos ellos, los cronistas de aquella época, de hablar del descubrimiento, de hablar de los diferentes grupos indígenas. Entonces, como ya estaba muy dicho, en pocas palabras, ya no lo dejaban para el final. ¿Sí cree que haya estado muy sobado el tema? Sí, definitivamente en aquella época sí. Ya estaban las cartas de relación de Ajá. Cortés, ya estaba por salir o ya había salido, yo no me acuerdo ahorita, las famosas cartas del conquistador anónimo, ya estaba muy dicho todo el descubrimiento, porque hablaban desde el descubrimiento. Entonces lo dejaban para el final. Pero ¿qué hizo Tello? Mira, el 2, que es la clave, en la Biblia para Guadalajara, es todo lo referente a la conquista de la Nueva Galicia, fundación de la Nueva Galicia y afirmación de la Nueva Galicia. El tomo 3, si mal no recuerdo, se refiere a los frailes que evangelizaron Nueva Galicia. El tomo 4 a los conventos que se fundaron por los frailes franciscanos, puesto que la obra era para hacer lucir a la orden franciscana. No creas que era una obra con otro objetivo. Yo no me acuerdo si el 3 y el 4, pero si estoy invirtiendo los temas da lo mismo. El 4 eran los conventos y el 5 se refiere a lo que hizo la orden fuera de la Nueva España, que también está terminado y con la firma de Tello. Lo que podemos considerar ahorita sería como una guía para que vieran lo que estaba haciendo la orden, como un promocional. Sí, era un promocional para presentarlo en España y pedir más concesiones y más apoyos, y vean todos los méritos maravillosos que están haciendo la orden franciscana, primero en la Nueva España y luego en el resto
de la América española. Pero te decía, lo interesante es que el libro quinto que está en la biblioteca pública, Juan José Arriola, Sí. allí existe y está firmado al terminar el último capítulo, está firmado con la firma de Fray Antonio Tello. Maravilloso. Maravilloso. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, pues tener el 2, pero no creo que la universidad de este estado no lo quiera soltar, ni muchísimo menos. Allá está. Se ha hecho muchas publicaciones. La primera publicación del Tello se hace alrededor más o menos como de 1905 o 7 por Ciro Ladrón de Guevara, que era el impresor, y de ahí ya después, bueno, siempre se usó ese. Finalmente los gobiernos de años relativamente recientes han continuado publicando, reeditando ese tomo. Solamente, a mí me parecen muy interesantes el 3 y el 4, pero esos se editaron por aquella editorial personal que tenía Librería Font, allá por los 50s, se editaron y no se han vuelto a editar, fíjate, ni el 3 ni el 4. Entonces el que quiere usar el 3 y el 4 tiene que acudir precisamente a estas ediciones que en aquella época dirigió, si mal no recuerdo, Cornejo, y que fueron editados por la Librería Font. Oiga, doctor, cuando hablamos sobre Guadalajara, ya sabemos que el punto de referencia es Tello. Sí. Pero, por ejemplo, pienso en un Bueno, cronista. pero espérate una cosa. Tello hasta los primeros años del siglo XVII. Sí, claro. Ya después. Después vienen otros. Vienen otros. Sí. Pero pienso, por ejemplo, en un cronista y amigo mutuo, don Carlos Enrique. Sí. Que don Carlos Enrique llegó a decir varias ocasiones, inclusive en vía pública, que el padre Tello era medio fantasioso. Bueno. Que le daba mucho por imaginar. Mi querido amigo don Carlos, que esperemos que se encuentre muy bien de salud ahorita. Sin duda alguna. ¿Verdad? Claro. Yo creo que es un comentario, ¿cómo diría yo? General. Tello ciertamente tiene sus filias y sus fobias. Como todos. Y como lo ordenaba la orden. Por ejemplo, la orden... Ya poco. Claro, indiscutiblemente la orden, por ejemplo... Le decía que escribir y que no. No, pero sí le decía, acuérdate que Nuño de Guzmán no es amigo de la orden. Entonces, sópale, y cada que habla de Nuño tiene que darle su llegada. Entonces, sí, tiene filias y fobias. No me des Guzmán por bueno. A ver. Era un hombre de su época. Sí, bueno. Nada más, no tenía más. Era un abogado metido a conquistador. De familia notable, ¿eh? Notabilísima, es un Guzmán. Digo, hay que también decirlo, la imagen que se tiene muchas veces del niño Beltrán de Guzmán es muy desfasada de lo que fue. No, de lo que es la fue un realidad. hombre de la época que también tuvo muchas cosas negativas, pero no es cierto que estaba en una situación no, para nada, nomás deplorable. Imagínate, sus hermanos, su hermano mayor, secretario de Carlos V y tesorero de Carlos V. Otro fue consejero el del segundo Papa, ¿no? hermano, embajador de Carlos V ante el Vaticano, ante la corte del Papa Clemente. O sea, lo que pasa es que él le toca ser el tercero, y si él estudia en Alcalá de Henares, es abogado. Sí, es un hombre de preparación. Jovencito, es algo que la gente no entiende, que llega aquí a los 19, 20 años, como gobernador de la Garayana, es decir, de la zona que se encuentra abajito de Nuevo León, y de ahí empieza a hacer su carrera. Estamos hablando de un Guzmán. Sí. Y un Guzmán, es decir, con respecto a la historia de España, estamos hablando de personajes de una familia que viene desde el siglo XII. Hidalgos reconocidos. No, pues tenían título. Claro. Y tenían escudo. A él no le tocaba porque era el chiquito de la familia. Y además de la gente que pertenecía a la casa de los Mendoza. Por eso él nace en Guadalajara, porque ahí estaba el palacio que yo conocí en el 91 cuando ¿Usted fui a España. ¿En qué año nació, doctor? Mira, Pues, yo nací entre el siglo XVI y XVII, para que te des una idea. Fíjate que un día don Gabriel nos manda al licenciado Ignacio Bonilla y tu servidor a representar a Guadalajara en un evento en Guadalajara, España. Se iba a presentar un libro interesantísimo que te lo voy a traer la próxima vez que nos veamos. Ya quedó, ¿eh? Porque, fíjate, es un libro, préstame este. Así es Guadalajara, España. Sí. Y así es Guadalajara de Indias, o sea, nosotros. Aquí. La mitad del libro para uno y la mitad del libro para el otro. Qué padre. Interesantísimo el libro. Que por cierto, fíjate, ¿sabes quién me tocó
que estuviera como invitado de honor cuando yo hice mi discurso a nombre del gobierno municipal de Guadalajara, porque me tocó a mí ser el orador, ni más ni menos que Camilo José Cela, el premio Nobel de Literatura español. La Colmena. Bueno, pues allí fui yo a conocer el Palacio de los Guzmán. No, pues estamos hablando dentro de una ciudad como Guadalajara, que es preciosa, Guadalajara, la de la Alcarria, como decía Cela, está el Palacio de los Guzmán, que ahora es edificio público, está el Palacio de los Mendoza, que sigue siendo de ellos, y una parte la dejan entrar al público, el Gran Castillo de los Mendoza, y otra es de la familia. Hay una serie de palacetes impresionantes, ¿eh? No, si Guadalajara... Entonces tenemos que entender, doctor, que por ejemplo, cuando hablamos de Nuño de Guzmán, sí hubo muchos actos de barbarie de la época, hay que justificarlo. Sí. Finalmente vienen a hacer una conquista. Sí. También es lo que nos acaba de precisar, pues era un mozalbete realmente. Dos cosas, era un mozalbete y era un hombre que tenía las indicaciones de familia de que ya te mandamos y allá está tu futuro, ¿eh? Tú a ver cómo le haces para que llegues a ser alguien. O sea, no te puedes regresar con la cola entre las patas. O sea, el muchacho venía, políticos de la época de Carlos y después, más que de Carlos, parecía que era de su hijo Felipe, el rey de la burocracia. El señor venía a hacerse rico. A la cíbola. Y por eso empezó en Garayana agarrando indios y esclavizándolos cuando estaba prohibido por la ley. Luego sus hermanos le consiguen, fíjate, más joven que tú. Pero no más guapo. Bueno, eso sí, no sé. ¡Vámonos! Le consiguen ser presidente de la primera audiencia que va a gobernar la Nueva España, ahora que a Cortés le ha quitado el rey la capitanía general o la gobernación. Ahí es donde da sus últimas patinadas y eso le dicen los hermanos, si quieres salvar la cabeza, te has portado tan mal. ¿Por qué? Porque se enfrentó a Cortés, hombre, y a los seguidores de Cortés. Se puso con Sansón a las patadas. Sí, y luego lo más grave de todo, no tanto a Cortés, se enfrentó, yo siempre he dicho aquella famosa frase que dicen, nunca te enfrentes a la iglesia porque sales perdiendo. Se enfrentó a Zumárraga. Zumárraga era amigo de Carlos V, Zumárraga era el gran arzobispo de México, Zumárraga era el gran inquisidor. Sí, pues tenía todo el poder. Y Zumárraga era franciscano. Entonces se enfrenta a Zumárraga lo manda, pone dedo ante el rey. Y entonces lo pone en paz en dos patadas. Sí, le dicen los hermanos, mira, llegó una carta que te está poniendo, diríamos ahora en términos muy coloquiales, como lazo de cochino. Como lazo, así que haz algo, porque si no el rey te va a cortar la cabeza. Carlos V. Entonces es cuando él prepara la conquista de la Nueva Galicia. Porque dice, bueno, a ver, ¿qué queda sin conquistar? No, pues nomás los chichimecas. Pues ahí voy. Pues ahí voy. Y ahí viene. Y con eso salva la vida. Y bueno, después se lo llevan preso a España. Lo que pasa es que no hay una muy buena biografía. Bueno, sí, algo escribió don Jorge Palomino sobre él que lo justifica después. Y para justificarlo, doctor, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para seguir hablando sobre estos libros, este conocimiento sobre la ciudad de Guadalajara. C7 Letras. Llegado lamentablemente a la parte final de este programa y estamos platicando con el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Doctor, nos quedamos sobre Nuño Beltrán de Guzmán, pero algo que me llamó mucho la atención sobre el padre Tello, sobre estas filias y estas fobias. Sí. Te recordará, precisamente Tello hace mención en la tercera fundación, la Guadalajara Heroica. Sí. Cuando dice que están en plena celebración, el día de San Miguel, si mi mente me es el día anterior. Y están celebrando. Y lo que canónicamente se llamaba las vísperas de San Miguel, que era el 28. Y se dice, pues, de que los naturales estaban rodeándolos en esta fortaleza. Sí. Y el padre Tello dice, digo, palabras más, palabras menos, pero el contexto es el mismo, que por cada español que había algo así como 50 naturales que los estaban acosando. Entonces creo que el fin se notaba evidente. Los españoles iban a ver masacrados. Y entonces, bueno, comienza ya una serie de cosas a decir que doña Beatriz trajo a las mujeres de un lado para otro, que inclusive hizo hasta una estrategia militar para distraer a los guerreros indígenas, y dice que piden la protección
de Santo Santiago y San Miguel Arcángel. Y dice que vienen descendiendo en corceles blancos, blandiendo las flamígeras espadas. Mira, aquí hay que entender dos cosas. Primero, no está exagerando el número porque no había más que 100 habitantes en Guadalajara. Sí. Entonces, el Tenamastli sí traía más de 5,000 hombres. Estamos entendiendo que Guadalajara, el último censo, hay 62 familias, Por doctor. eso. Entonces eran... Multiplícalas por 4 si te gusta. Eso sería. Que fueran 200 personas. Pero como ya se habían ido muchos, porque ya el Tenamastli tenía mucho rato dando guerra, Y desde vaya, que había que había derrotado sido... a Alvarado en mayo Sí. de ese mismo año de 1541, ya a Guadalajara no le quedaban más que 100 familias, 100 habitantes. Entonces, si los multiplicas por los que traía el Tenamastli, sí podemos hablar de una superioridad numérica. Y efectivamente, la tradición religiosa nos dice que en el momento en que el Tenamastli ordena quemar la capillita y sacar arrastrando las imágenes, que no deben haber sido más que dos, un San Pedro porque era el patrón de la parroquia estaba dedicada a San Pedro, una imagen posiblemente y a lo mejor ni, la habían guardado ya con ellos, la Santísima Virgen, sale de la parroquia en un corcel blanco con una gran cantidad de hombres a caballo, Santiago. Sí. Pero acuérdate otra cosa muy importante, San Miguel era el patrono de la ciudad. Entonces le vino a echar la manita también a Santiago. Tienen que cuidarla, pues. Sí, total, acabaron en la batalla que duró aproximadamente unas 4 horas. Salvan Guadalajara, aunque queda muy, muy incinerada. Pero fíjate que lo interesante que platica Tello en lo que él se basa, o dice basarse, es no, porque ningún español vio a Santiago. Ninguno de los defensores del pequeño fuertecito de la Manzana, que donde habían hecho donde se habían reunido todos, lo vieron. Solamente hablan de él los indios que tomaron presos Oñate y sus compañeros, que encontraron todavía regados escondidos ahí en las ruinas, unos muy asustados, dice Tello. Ellos son los que hablan. Es decir, los españoles nunca vieron a Santiago. Son de esos mitos preciosos del siglo XVI. Pero que son tan importantes que no se te olvide una cosa, Samuel. ¿Sí? Cuando teníamos catedral con torres coloniales, sí, en la torre norte estaba en la parte de arriba una escultura en plomo de aproximadamente casi 3,5 metros de San Miguel Arcángel. Y en la torre sur de Santiago Apóstol. Con razón se cayeron, pues doctor. Sí, pues oiga, más de 3 toneladas. Sí, y luego las subían y se volvían a caer. No, pues ya mejor las quitaron. Yo creo que de la Pantera Rosa se inspiró, ¿verdad? Las puras fachadas. Pues es que se les cayó la fachada. No la fachada, no. Las torres. Las torres, claro. Creo que se les cayeron como unas 4 veces. Pues doctor, nada más para pensar lo que puede pesar esas esculturas. No, pero eran torres como la de San Francisco. Sí, más sí sencillas. Soportaban, estaban planeadas estas esculturas para que estuvieran ahí. Mira, la Giralda no se ha caído y debe pesar el doble de estas esculturas. Por lo menos. Ah, pero después llegó la mano del gran arquitecto Gómez Ibarra. Sí, y ya no decide no poner esas. Es más, ya para esas fechas de Gómez Ibarra, ya seguramente las esculturas de estos dos patronos de Guadalajara ya ni siquiera existían. Seguramente, doctor. Porque acuérdate que el último, Guadalajara se queda sin torres poquito después de la salida de Hidalgo. Así es. En el último gran temblor de 1815, si no me equivoco, y ya no vuelve a tener torres. Que por cierto fue un año muy fatídico para Guadalajara. No, bueno, pues sí. No solamente por las torres, los temblores constantes que había. No, hay una relación de temblores. Que dices tú, bueno, pues estos pobres hombres. Bueno, en el temblor de 15, el padre Tello dice de una gran cantidad de conventos, que eran los conventos, unos cuartitos de adobe con techito de teja. Dice que varios de ellos se vinieron abajo matando incluso a los frailes. ¿Dónde crees que estaban esos conventos? No, ni idea. Doctor. La zona donde sigue temblando. Los que quedaron destruidos, donde sigue temblando en Jalisco, en el sur. Toda la zona de Sayula, de Zacualco, de Ciudad Guzmán, allí estaban esos conventitos donde murieron precisamente
algunos de los frases Luego el Colima, que ni le gusta asustarnos. No, pues nada, y ni truena. No, ¿verdad? Ni Ya hace ves, nada. son fumarolas, nada, chiquititas, pues creo que son 4 kilómetros normalmente, así es de que, pues esa es más o menos la historia. Y te cierro que todo esto que te platico, más el siglo XVIII, más el XIX, más todo el crecimiento de Guadalajara hasta 1900, estaba en el Museo de la Ciudad. Perfectamente expuesto con planos, mapas regionales, planos de la ciudad, objetos, figuras fantásticas que tenía don Javier de porcelana, de hierros forjados. Se consiguieron incluso ropajes originales de la época del Porfiriato. Pues ahí estaba todo eso en el museo y esa era la razón de ser del museo, que por cierto se inaugura el 14 de febrero de 1992. No vino el presidente de la República, pero mandó al que era entonces secretario de Educación, El doctor Cedillo. el doctor Cedillo. Y bueno, pues ahí estuvimos en el museo, el equipo que colaboramos con don ¿Y Javier. usted en qué vitrina estaba, doctor? Yo estaba en la vitrina del siglo XVII. Ah, bueno. Ahí estaba yo en una de las vitrinas. Y bueno, pues, obviamente pues el Estado Mayor y todo nos dejaba a un ladito. Don Javier sí fue el anfitrión, claro. Junto con don Gabriel Covarrubias, se le explicó todo el museo. Y el museo siguió boyante hasta muere don Javier, lo sucede su hija, la señora Marinés Torres Martínez, 10 años es directora, la invitan al Cabañas, se va al Cabañas, queda Patricia Ursúa, y Patricia Ursúa, muy estimada amiga, le dio otro giro al museo, lo hizo museo de arte moderno, con instalaciones como se llaman ahora, y perdió su sentido. Y luego viene la actual directora, que todavía acabó de darle la puntilla como en los toros, cuando retira esas salas que te he platicado, la sala del entresiglo, 18-19, toda la sala del 19, y ahora pues ya no sé, las próximas autoridades municipales ojalá y retomen el compromiso de recuperar el museo y hacer lo que es, lo que planeamos, lo que don Javier quería que fuera. Es que ese museo de historia. Este gran libro de Guadalajara. Claro, tenemos que entenderlo tienes toda así. la razón. Yo me acuerdo en la época de don Javier, en la época de la señora Marinés, las cantidades de escuelas de muchachos de primaria y secundaria que iban a aprender historia allí, porque luego los pasaban al auditorio de la parte superior y se les daba una plática, se les pasaban proyecciones. Entonces los muchachos iban muy emocionados. Sí, tú lo acabas de decir y va muy ad hoc con este programa, es el libro de la historia de la ciudad. Hola, doctor, estamos llegando lamentablemente a los últimos minutos de este programa, pero queremos invitarlo para que nos siga hablando. ¿Qué le parece si después tocamos el tema Guadalajara en la época de la colonia? Me parece muy interesante y hablar de Mota Padilla. ¿Qué te parece? ¿Sí lo conoció? Gran cronista, desde luego, cómo no, éramos colegas abogados. ¿Qué te Usted parece? lo llevaba al kinder, ¿verdad, doctor? No me diga que no lo niegue nomás. Oye, hay que hablar de Mota Padilla, sobre todo Mota Padilla es el gran cronista del 18. Sí, es cierto. Y luego seguimos con el 19, ¿qué te parece? Me parece excelente, doctor. Y puros libros, ¿eh? Sí, bueno, pues es que finalmente, doctor, la historia... Fíjate, Mota Padilla vale la pena a lo mejor pensar en una reedición, porque no hay muchas ediciones de Mota Padilla. No. ¿Verdad? Además, Mota Padilla fue un caso muy interesante por lo que usted me platicó. No solamente fue abogado, sino que además, bueno, también era la usanza, doctor, hacerla de cronista. Sí, claro. Pero después tuvo una conversión, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Y de qué orden pertenecía? Él no, en la parte final se ordena sacerdote y por eso él estuvo enterrado en la capilla de Loreto, que hoy ya no existe, pero que tú sabes que es parte de la Biblioteca Iberoamericana. Así es, fíjese, un hombre muy interesante. Muy interesante. Y además un cronista que creo que va a abonarle algo a la tradición de la crónica, al menos en Jalisco, doctor. Yo creo que es importantísima su obra. No, fíjate. yo creo que es la obra no solamente importantísima, sino que nos va a enseñar a dar un testimonio hasta cierto punto muy objetivo. Sí, es muy difícil. Muy objetivo, sí, pero, tienes razón. Pero él realmente va a ser más objetivo. Sí. Se va a dejar de andar con especulaciones. Pero doctor, hemos llegado al final de este programa y queremos agradecerle que nos haya acompañado. Ya se comprometió, ¿eh? Sí, Samuel. El siguiente tema es Guadalajara en la época de la colonia entonces.
Continúe con nosotros a través de la multiplataforma. Soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés, quien les agradece su preferencia. Y ya lo sabe, que leer es otra forma de resistencia. Muchas gracias. C7 Letras.